Buenas noches a todos los que están presentes. Vamos a empezar con la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, todo ese plano espiritual que nos asiste, que nos acompaña esta noche, a nuestros guías, a nuestros mentores, a nuestros maestros, por todo ese apoyo espiritual que recibimos desde allá. Vamos a agradecer por la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Aprovechando, y vamos a empezar con una nueva lección el día de hoy, uh, con un nuevo libro en realidad a entender, a comprender, a leer, que es otra más de las obras que nos deja la doctrina, que nos deja Allan Kardec, para poder comprender todo este tema, que es el mundo espiritual, que es en realidad lo que nosotros llegamos a lo que nosotros llegamos, ¿no? A lo que nosotros somos en realidad como espíritus, para poder entendernos, comprendernos. Agradecer por la oportunidad y porque vamos a ir aprendiendo cada vez más. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces, como ya íbamos diciendo, hoy vamos a empezar un nuevo libro, uno de los libros que nos deja Allan Kardec, y es el de Obras Póstumas. Aquí hablamos de esta obra que se lleva a cabo después de que Allan Kardec fallece. Y vamos a hablar primeramente de la biografía de Allan Kardec. Quién fue, cómo fue su vida, cómo empezó con esto de la doctrina espírita o con la doctrina. Y vamos a ir analizando y viendo, ¿no? Cómo ha sido su desarrollo en todo esto, cómo ha sido su despertar de él. Siguiente, por favor. Allan Kardec. Entonces, Allan Kardec decimos, bueno, en realidad Hippolyte Léon Denisard Rivail, que es un nombre real, nació en Lyon el 3 de octubre de 1804. Y el libro nos dice que aunque su familia se dedicaba a la magistratura y a la abogacía, Allan Kardec no sigue con estas carreras, es decir, no siguió las carreras que seguía la familia. Desde joven, siguiente por favor. Desde joven se inclinaba más por el estudio de las ciencias y la filosofía. Entonces, desde joven ya le llamaba la atención todo lo que son las ciencias, el hecho de enseñar también, porque también era docente, y la filosofía sobre todo, el, el poder encontrarle esas respuestas a las preguntas de por qué, cuándo, cómo, por qué, o para qué, o en qué momento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, Allan Kardec estudió en la escuela de Pestalozzi en Verdun, Suiza. Allan Kardec era un alumno y discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, que era un célebre profesor en ese tiempo. Entonces, Allan Kardec era como el discípulo de este profesor, que era fundador de esta escuela. Más tarde en esta escuela desarrolla ideas donde se caracterizaría por ser uno de los hombres progresistas y libres pensadores. Entonces ahí en esa escuela fue donde Allan Kardec creció de forma académica, ¿no? Podemos decir que Allan Kardec tenía una extraordinaria inteligencia, con una vocación para enseñar. Desde los 14 años él enseñaba lo que sabía a aquellos que aprendían menos que él. Nació dentro de la religión católica, pero ha sido al mismo tiempo educado en un país protestante. De forma, y sabemos, ¿no? Como es un país de forma protestante, bastante riguroso, de forma silenciosa durante largos años, vio la forma de concebir
la idea de una reforma religiosa, con el propósito de alcanzar la unificación de las creencias. Pero él también al mismo tiempo sentía que le faltaba un elemento para lograr eso, algún elemento importante para solucionar tal vez ese problema, ¿no? De unificar las creencias. Y ya con el tiempo, el espiritismo llegaría a él a darle una nueva dirección especial a esos trabajos, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que también desde más antes él ya tenía esas ganas de trabajar en cuanto a la religión, ¿no? En cuanto a la unificación, en cuanto a que a todo eso, ¿no? Y ya se veía, digamos, ese interés o o el querer progresar en cuanto a eso. Y, y sin saber, ¿no? Que en un futuro le iba a llegar lo que es la doctrina espírita, o bueno, la doctrina espiritual, ¿no? Siguiente, por favor. Terminando la etapa de estudios, Allan Kardec regresa a Francia. Al dominar el idioma alemán en ese tiempo, hacía traducciones de diferentes obras de educación y moral, así como también tradujo obras de Fenelón, que era un igual escritor. Siguiente, por favor. Era miembro de varias sociedades científicas, como por ejemplo la Academia Real de Arras, que en un concurso de 1831 fue premiado por el tema ¿Cuál es el sistema de estudios que se halla más en armonía con las necesidades de la época? Entonces eran temas a los que él iba inclinado, a la forma de enseñar. Entre 1835 y 1840 en su casa dictaba cursos gratuitos de química, física, anatomía comparada, astronomía, etcétera. Iniciativa que era elogiada, ya que en esa época eran muy pocos los que tenían esos conocimientos. Entonces como era, bueno, era muy poco el conocimiento científico y todo ello, entonces él lo compartía, tampoco se lo guardaba, ¿no? Él era muy desprendido en eso, en ese aspecto. Y lo enseñaba de forma gratuita. Siempre andaba ocupado en hacer interesantes los sistemas de educación. En esa época inventó un método ingenioso para enseñar a contar. También inventó un cuadro mnemónico de la historia de Francia para grabar en la memoria las fechas de los momentos más importantes que hubo en cada reinado. Entonces también era una persona que le gustaba inventar y todo ello, ¿no? Siguiente, por favor. Entre sus numerosas obras educativas y tenemos las siguientes. Él ya escribía, él hacía obras, estos libros educativos. Tenía, por ejemplo, plan propuesto para el mejoramiento de la instrucción pública, eso era en 1828. Curso práctico y teórico de la aritmética según el método de Pestalozzi para el uso de los profesores y las madres de familia. Gramática francesa clásica, entre, entre las obras que él ha realizado. También tenía el manual de exámenes para los certificados de capacidad, soluciones racionales de las cuestiones y problemas de aritmética y geometría. También tenía el catecismo gramatical de la lengua francesa en 1848. También realizó lo que es el programa de los cursos usuales de química, física, astronomía, fisiología, y él dictaba en el liceo polimático. Dictados normales de los exámenes de la municipalidad, de la Sorbona, seguidos de los dictados especiales sobre las dificultades de la ortografía. Eso también lo hizo en 1849, ¿no? Entonces nos damos cuenta que antes de que él llegara a conocer lo que es el espiritismo, él era una persona ilustre, con una alta formación académica y un alto grado profesional. Aproximadamente en 1855 es cuando escuchó hablar que los espíritus se manifestaban. Entonces, una vez que Allan Kardec escucha acerca de este tema,
se dedicó a hacer observaciones sobre este fenómeno. Él al principio se decía, ¿no?, que era un tanto escéptico, ¿no?, bueno, que al principio le trataban de encontrar una lógica, un porqué, de por qué hay esa comunicación a través de las mesas, ¿no? O por qué viene incluso en ese momento se pensaba que las mesas eran las que se querían comunicar, ¿no? Y ya después, mediante las observaciones, se dan cuenta de que no son los objetos, es en realidad los espíritus que se trataban de comunicar a través de las mesas, ¿no? Entonces, no olvidemos que él estudiaba ciertas ciencias y entre esas también estudiaba la filosofía. Es por eso que él buscaba un cómo, un porqué. De inmediato reconoció el principio de las nuevas leyes naturales entre el mundo visible y el mundo invisible. Ahí es cuando se da cuenta que son los espíritus que se comunicaban a través de ese fenómeno, ¿no? El mundo espiritual en este mundo material, ¿no? El conocimiento de proyectar dar luz sobre las inmensidades de problemas que se creen no tener solución y que sí se puede solucionar desde un punto de vista religioso, ¿no? Es decir, eso es el espiritismo, ¿no? Ese entendimiento entre lo visible y lo invisible, el querer encontrarle el querer entender, ¿no? Las causas, de dónde provienen nuestros problemas, el querer entender por qué pasan las cosas. Eso ha sido, ¿no? Bueno, eso ha sido eso ha sido lo importante que en realidad él entendió de todas estas comunicaciones. Entonces, entre sus obras principales, siguiente por favor, entre sus obras principales sobre esa materia, sobre lo que es el espiritismo, tenemos el Libro de los Espíritus, referente a la parte filosófica. Y sí, nos damos cuenta, ¿no? Porque en lo que hemos ido estudiando el Libro de los Espíritus, se responde a preguntas que Allan Kardec y su equipo hacían a los espíritus. Entonces siempre trataban de encontrar ese motivo del por qué a cada pregunta. Esta primera edición apareció el 18 de abril de 1857. Es el siguiente libro es el libro de los mediums, que va relativo a la parte experimental y científica. Esto fue en enero de 1861. Podemos decir experimental y científica, ¿por qué? Porque Allan Kardec y su equipo hacen ese análisis científico en base a la observación, ¿no? En base a la observación de diferentes mediums con diferentes tipos de mediumnidades que hacían el contacto con los espíritus para poder recibir, ¿no?, el mensaje que ellos querían dar. Entonces ha sido también un estudio científico. El Evangelio, según el espiritismo, concerniente a la parte moral. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que nos habla la Biblia, visto desde el punto de vista espiritual. En el año 1864, en el mes de abril, ¿no? Entonces, estos tres libros que nos da, nosotros ya lo habíamos dicho, bueno, ya habíamos dicho anteriormente que son los tres libros básicos, ¿no? Para poder entender lo que es la doctrina espírita, precisamente porque nos basamos en el punto filosófico, en el punto experimental o científico y también en el punto moral, que son tres partes o tres áreas que debemos de poder entender para poder lograr también comprender lo que es la doctrina espírita, ¿no? Después de estos libros, escribe El cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo, en agosto de 1865. Luego escribe la Génesis, los milagros y las predicciones, en enero de 1868.
¿no? Que es lo que hemos también estudiado, que es la interpretación de lo que es la Génesis, que nos habla la Biblia, también visto desde el punto de vista espiritual o del espiritismo. Siguiente, por favor. Así también Allan Kardec y su equipo lanzan lo que es la Revista Espírita, que es un periódico de estudios psicológicos, publicaciones mensuales, lanzada el 1 de enero de 1858. Es decir, a partir de 1858 a 1869, que son 11 años, lanzaban estas revistas una vez al mes. Esto para ir reforzando todo lo que los espíritus trataban, bueno, se comunicaban, ¿no? Todo lo que es la enseñanza espírita a través de esta revista. Fundó en París el 1 de abril de 1858 la primera sociedad espírita regularmente constituida con el nombre de Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, cuya finalidad exclusiva era el estudio de todo aquello que pudiera contribuir al progreso de la nueva ciencia, de lo que es la doctrina. Allan Kardec decía no haber escrito nada bajo la influencia de ideas preconcebidas o sistemáticas. Era una persona de carácter pasible y calmado. Observó los hechos y de sus observaciones dedujo las leyes que los rigen. Fue el primero en presentar la teoría relativa de tales hechos y en formar con ellos un cuerpo de doctrina metódico y regular. El hecho de poder tener ese contacto con lo invisible era erróneamente calificado de sobrenatural o hechos maravillosos o un elemento de superstición, ¿no? Antes así lo veían, como hechos sobrenaturales, sobre todo antes, ¿no? O hechos maravillosos, o como son mal llamados, ¿no? Milagros o cosas así, ¿no? O el inicio o tal vez algo de supersticiones. No, son leyes que no conocemos en realidad. Al contrario, más al contrario, los clasificaba como fenómenos de la naturaleza. Allan Kardec los clasificaba así porque en realidad todo ese plano invisible que no conocemos, entendiendo lo que es la doctrina espírita, es parte de la naturaleza espiritual. Los primeros años en que se analizaba estos fenómenos espíritas más eran hechos de curiosidad que de meditaciones serias. Se dejaron del lado las mesas giratorias y se comenzó a atender a la doctrina que responde más a cuestiones de interés para la humanidad. Y es cierto, ¿no? Porque al principio, como es un tema nuevo, un tema que Allan Kardec mismo desconocía, pues era así más un tema de curiosidad, hasta que uno va entendiendo y va comprendiendo, y ya el tema también se pone serio, ¿no? Ya le empieza a encontrar lógica a lo que estaba investigando, y empieza a darse cuenta de que sí, hay mucha razón en lo que se enseña, ¿no? En lo que se aprende. Y yo pienso que también a muchos de nosotros nos pasa eso. Tal vez a muchos de nosotros hemos llegado al centro, más que todo primero por curiosidad, para ver cómo era, qué era, y en lo que vamos aprendiendo, en lo que vamos estudiando, en lo que vamos leyendo, nos damos cuenta de que le hace sentido, ¿no? A lo que vivimos, le hace sentido a lo que es la vida, o lo que son los problemas en la vida, a lo que es el sufrimiento. Al principio, el estudio de todas esas observaciones estaban dispersos, es decir, desordenados, ¿no? Han sido observaciones que las tenían anotadas, ¿no? Pero no tenían un orden. Fue con el libro de los espíritus que tenían mejor coordinación y ese orden. Llegó a captar de mejor manera a las personas serias. En pocos años llegó a todas las clases sociales
y a todos los países. El autor, que fue Allan Kardec, supo hacer que todos lo leyeran sin fatigarse, demostrando las pruebas materiales que el espiritismo ofrece acerca de la existencia del alma y de la vida futura, que terminan destruyendo las ideas materialistas y panteístas. Entonces, la redacción en todos y cada uno de estos libros, si nos damos cuenta, son bastante entendibles, son comprensibles. Tal vez a nosotros un poquito nos cuesta entender los libros y a veces tal vez algunas respuestas del libro de los espíritus, pero pienso que tal vez es porque son obras traducidas y a veces las traducciones no los hacen, ¿no? Tal cual se quiere dar el mensaje en el idioma original. Pero leyéndolo bien y tratando de comprenderlo mejor, sí, son respuestas que se entienden con claridad, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los principios más importantes de esta doctrina es la pluralidad de las existencias. Ya estudiado anteriormente por otros filósofos antiguos y modernos. El espiritismo demuestra la realidad de este principio y que no solo es una hipótesis. De ella vemos la solución de todas las aparentes anomalías de la vida humana, de todas las desigualdades intelectuales, morales y sociales. De este modo el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, con qué finalidad se encuentra en la tierra y por qué sufre en ella. ¿No? Entonces estamos hablando de la pluralidad de las existencias. Y todo eso es a través de las reencarnaciones que hay, ¿no? La vida no se acaba en una sola vida material. Siempre es oportunidad de volver a empezar y de volver y de hacer las cosas, ¿no? De diferente manera, aprendiendo. Siguiente, por favor. En vez del principio, había un principio que se escucha, ¿no? O se escuchaba, que dice, que se escucha en realidad, especialmente en algunas iglesias, que dice, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Y en la historia solo ha creado división y ha creado correr tanta sangre. Porque cuando dicen fuera de la iglesia no hay salvación, como que está delimitándose solamente a una religión, a una forma de pensar. Y fuera de esa religión, fuera de esa forma de pensar, dice no hay salvación. Cuando sabemos que la doctrina espírita nos dice todo lo contrario. El espiritismo tiene cómo, es decir, el espiritismo se refiere a esto, pero de diferente manera, que dice, fuera de la caridad no hay salvación. Es decir, la igualdad de los hombres ante Dios, la tolerancia, la libertad de conciencia y la benevolencia mutua. Fuera de la caridad no hay salvación. Hay que ser caritativos, ¿no? Como nos enseña la doctrina. Siguiente, por favor. Entonces nos dice, en vez de la fe ciega que anula la libertad de pensar, el espiritismo dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara. En todas las épocas de la humanidad, la fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello en lo que se debe creer. Para creer no alcanza con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es para este siglo. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es precisamente el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponer al hombre y le exige la obediencia de una de sus más valiosas facultades, el razonamiento y el libre albedrío. Eso nos dice en el Evangelio según el Espiritismo. La fe ciega, como dice, ya no es para esta época. Con la doctrina espírita tenemos la respuesta del por qué, cómo y los motivos, ¿no?
y con eso entendemos y comprendemos más. Siguiente, por favor. Entonces, Alan Kardec fue siempre un trabajador infatigable, siempre el primero en poner manos a la obra y el último en dejarla. Alan Kardec falleció el 31 de marzo de 1869, cuando se preparaba para una mudanza de local, obligado por la ampliación considerable de sus múltiples ocupaciones. Con diversas obras que él estaba casi a punto de terminar o que aguardaban el momento oportuno para su publicación. Murió conforme vivió. Bueno, esto lo voy a leer, que es parte de la revista Espírita, escrita en 1869, que dice: murió conforme vivió, trabajando. Sufría hace muchos años de una enfermedad del corazón a la que solo se podía combatir por medio del reposo intelectual y una reducida actividad material. Su cuerpo se entorpecía y se negaba a servirlo, mientras que su espíritu, cada vez más vivo, más energético, más fecundo, ampliaba siempre el círculo de su actividad. En esa lucha desigual, la materia no podía resistir eternamente y un día fue vencida. Se rompió un aneurisma y Alan Kardec falleció. Un hombre dejaba la tierra, pero un gran nombre ocupaba el lugar que le correspondía entre los nombres ilustres de este siglo. Un gran espíritu iba a fortalecerse en el infinito, donde todos aquellos a los que había dado consuelo y esclarecimiento aguardaban impacientes su llegada. Poco tiempo antes él decía: la muerte redobla sus golpes en las filas ilustres. ¿A quién vendrá ahora a liberar? Alan Kardec fue, como tantos otros, a fortalecerse en el espacio, en busca de elementos nuevos para el restablecimiento de su organismo, agotado por la vida de incesante trabajo. Partió junto con los que serán los faros de la nueva generación, para regresar en breve con ellos, y a fin de continuar y acabar la obra confiada a manos devotas. El hombre ya no existe, pero su alma permanece entre nosotros. Será un protector innegable, una luz adicional, un trabajador infatigable que se asumará a las falanges del espacio, como en la tierra, sin ocasionar molestia a quien quiera que fuese. Hará que cada uno escuche sus consejos oportunos. Atenuará el entusiasmo prematuro de los impetuosos. Ayudará a los sinceros y a los desinteresados. Y estimulará a los débiles. Ahora ve y conoce todo lo que hasta hace poco presentía. Ya no está sometido a la incertidumbre ni al desaliento y nos hará partícipes de su convicción, haciéndonos tocar la meta con los dedos, indicándonos el camino, con ese lenguaje claro, preciso, que lo convirtió en un modelo en los anales literarios. El hombre ya no existe, reiteramos. Sin embargo, Alan Kardec es inmortal y sus recuerdos, sus trabajos, su espíritu estarán siempre con los que enarbolen con fuerza y dignidad el emblema que él siempre supo hacer que fuera respetado. Una individualidad poderosa constituyó la obra. Era el guía y la luz de todos. La obra en la tierra tomará el lugar del obrero. Nadie se congregará en torno de Alan Kardec. Todos habrán de unirse alrededor del espiritismo, tal como él lo constituyó. Y con sus consejos, con su influencia, avanzaremos a pasos firmes hacia las fases venturosas prometidas a la humanidad regenerada. Revista Espírita, mayo de 1869. ¿No? Entonces, Alan Kardec, antes de morir, nos dice que tenía un montón de escritos
cartas que se quedaron pendientes. Él, a morir de manera súbita, deja todo ese trabajo en en su estudio. Trabajo que los seguían decían, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar, bueno, vamos a continuar lo que Alan Kardec dejó, tratando siempre de seguir llevando este aprendizaje de la misma forma que él lo hacía. ¿No? Entonces nos damos cuenta de cómo empieza lo que es la doctrina espírita a través de Alan Kardec, ¿no? Eh, Como ya habíamos visto y hemos repetido varias veces, es una doctrina que va detrás de ello mucho estudio, mucha dedicación, mucho trabajo, comprendimiento, filosofía, ciencia y como no debe de faltar también la moralidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Algún aporte? Podemos darnos cuenta que Allan Kardec era una persona, antes de conocer el espiritismo, era una persona establemente profesional, era una persona con conocimientos, dedicado a la ciencia, dedicado al estudio, con, era profesor, era maestro, le enseñaba, escribía obras literarias, todo eso. Entonces, ha sido toda esa curiosidad y después de la curiosidad todo ese interés, ¿no? En querer eh, realizar esto, lo que es la doctrina espírita, que al final le vino continuado, ¿no? A sus deseos. Él cuando esperaba poder unificar las religiones, ¿no? Como nos dice en el escrito, él ya venía con este tal vez deseo desde un principio, ¿no? A veces uno, como hemos leído muchas veces bueno, en el libro de los espíritus, uno viene con una misión. Y bueno, pues esta fue la misión de Allan Kardec, ¿no? Que al final, si bien tal vez la presentía, la tenía dentro de él todo lo que era su juventud y parte de su adolescencia, y sobre todo en el momento ya de hacer su vida profesional, él empieza por ahí, y luego fue cuando encuentra la doctrina espírita, ¿no? Para poder terminar todo lo que quería hacer, o todo lo que ya venía planeado en él hacer. Bien, tal vez si no tienen ninguna pregunta, podemos terminar la introducción de hoy, que es a este libro de obras póstumas, y que lo vamos a ir estudiando cada lunes y miércoles, ¿ya? Entonces, vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios, agradecer por otro momento más, por otros aprendizaje más, agradecer por esta oportunidad más de aprender este bonito libro también, agradecer por el interés, ¿no? De cada uno de los que están escuchando este, este análisis de este libro, por esas ganas de aprender, por esas ganas de saber, por esas ganas de crecer. Que siempre nuestro aprendizaje sea bien llevado, ¿no? Y sea bien aplicado, sobre todo. Ya hemos dicho varias veces, el objetivo de esto no es solamente aprender, leer, meternos conceptos a la cabeza, no. El objetivo principal de todo esto es aplicarlo en nuestra vida, aplicarlo en nuestras acciones, ponerlo en práctica en nuestra manera de pensar. Bien, muchas gracias a todos, que así sea.